Jesús marchaba hacia Jerusalén y marchaba hacia Jerusalén por última vez. Él iba a morir. Sus discípulos le habían oído hablar de este tema. Habían escuchado que él insistía que tenía que ir a Jerusalén y que el Hijo del Hombre, un título que él se daba a sí mismo, que está en el libro de Daniel, un título de Dios, que el Hijo del Hombre tenía que morir. Pero los discípulos no estaban completamente convencidos de lo que eso quería decir. No entendían muy bien ese detalle. Uno de ellos todavía, Pedro, iba a decirle a Jesús: yo no voy a dejar que tú mueras. Yo te voy a defender. Y Jesús tuvo que reprenderlo. Y reprenderlo fuertemente porque esas palabras no concordaban con el plan de Dios. Una gran multitud seguía a Jesús. Y es posible que iban juntos porque iban a Jerusalén a la gran fiesta. Pero algunos de ellos sí, le seguían. Sea porque iban a la fiesta o porque todavía había un grupo de personas que seguían a Jesús. Y Jesús se voltea hacia esa multitud y les dice lo siguiente: si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo. Pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero. Y entonces todos se reirán de ti y dirán: ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. ¿O qué rey entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10,000 puede vencer a los 20,000 soldados que marchan en contra de él? Y si no puede, enviará una delegación para negociar las condiciones de paz, mientras el enemigo todavía está lejos. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. La sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? La sal sin sabor no sirve ni para la tierra ni para el abono. Se tira. El que tenga oídos para oír, que escuche y que entienda. Son palabras fuertes, ¿verdad? Si repetimos los versos 26 y 27, dicen así: si quieres ser mi discípulo, ¿tú quieres ser discípulo de Jesús hoy? Lo cantamos. Debes aborrecer a los demás, a tu padre y tu madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. El verso 27 dice: tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Esta es la palabra de Dios. Nuestra declaración de misión en esta iglesia, ¿se la saben de memoria? Digan: sí, pastor, no la sabemos de memoria. Existimos para proclamar y modelar a Jesucristo en nuestra comunidad
para que personas sean transformadas en discípulos saludables. Pero quizás después de escuchar esas palabras de Jesús, ¿estamos seguros que eso es lo que queremos? Porque tenemos que aborrecer a los demás. Tenemos que aborrecer al padre y a la madre quizás, aborrecer a la esposa, a los hijos, los hermanos, las hermanas, aborrecer hasta la propia vida. Ahora miren, entendamos que esta palabra aborrecer, hate, dice la versión en inglés, usada en este tipo de contexto judío, no necesariamente significaba en aquel entonces lo que significa hoy para nosotros. En ese contexto judío, aborrecer algo importante, esta palabra aborrecer no significa, en este contexto, ¿verdad? Quiero que me entiendan bien, no significaba lo mismo que significa esa palabra en el día de hoy. Porque Jesús no estaba literalmente diciendo que tenemos que odiar a nuestros padres, a nuestra esposa o a nuestros hijos. Él estaba diciendo que hay que entender lo que cuesta seguirle, incluyendo la posibilidad de tener que dejar atrás cosas importantes. Y él dijo, hasta la misma vida. Y Jesús le añade otro contexto y otro concepto a esto también. Y él dice, tenemos que cargar, nuestra hermana Lisbeth leyó un verso en Mateo, sinónimo a este, ¿verdad? Cargar nuestra propia cruz, no la cruz de nadie más, nuestra propia cruz. Y le dice la cruz que llevaba un reo, una persona, un preso, uno que había sido condenado a la muerte, llevaba su propia cruz, la parte que cruza la cruz, la llevaba sobre sus propios hombros. Y Jesús dice eso también como si fuera un presagio de su propia muerte, ¿verdad? Él está dando una escena de lo que va a ser su futuro. Así que para poder ser un seguidor de Jesús, un verdadero discípulo, según las palabras que él dijo ese día, tendríamos que estar dispuestos a pagar un precio bien alto. Pero entendemos, yo creo que Jesús estaba hablando metafóricamente cuando dice tienes que aborrecer hasta tu propia mamá. Él no nos estaba diciendo que aborreciéramos, que odiáramos lo más preciado que tiene un ser querido, sus padres, su cónyuge, sus hijos, su familia, su misma vida. ¿Verdad que no creemos que es eso? Pero entonces, ¿qué es lo que Jesús estaba diciendo entonces? Y recuerden la escena. Hay una multitud que le está siguiendo, que va con él, pero Jesús sabe que ellos van a la fiesta. Él va a morir. Él sabe que sus verdaderos discípulos, sus seguidores, los verdaderos van a tener que sufrir mucho también, aunque todavía ellos no lo sepan. Y Jesús se volteó hacia esa multitud y les dijo esas palabras fuertes para que entendieran lo que verdaderamente costaba ser un seguidor de Jesús. ¿Y qué nos estaba tratando de decir Jesús a nosotros en el día de hoy? Pues mire, ahí está. Para poder ser un verdadero seguidor de Jesús, tú tienes que tener tus prioridades en orden. Tienes que entender cuáles son las verdaderas prioridades. ¿Qué debes tener primero y qué no? Y yo quiero recalcar algo con ustedes en el día de hoy que les he dicho muchas veces. Escúchenme bien para que no malentiendan lo que Jesús estaba diciendo. Y es algo que es de suma importancia nosotros que entendamos esto. Y es que Dios nunca viola una de sus instituciones a razón de cumplir otra. ¿Ustedes me entienden? Dios nunca viola una de sus instituciones divinas, pidiéndonos que violemos otra. ¿Y cuáles instituciones vemos en este verso? Aquí en estos versos, miren, Jesús habla del prójimo. La persona es una institución divina. Díganme conmigo. Porque hoy despreciamos a las personas, desvaloramos a las personas. Hoy hablamos mal de las personas. Si no se parecen a mí, si no tienen mi acento, si no tienen mi color, si no vienen de mi pueblo, de mi nación, lo despreciamos. Nuestra nación está dividida en segmentos de personas.
no entendiendo que cada persona es de igual valor en los ojos de Dios. La persona, el concepto de la persona es una institución divina y por eso nosotros no podemos rechazar a nadie. Rechazamos quizás lo que hacen, no nos gustan sus pecados, no los compartimos, pero no podemos rechazar la persona porque la persona es una institución divina. Jesús menciona a la familia aquí, padre, madre, hermanos y hermanas. Menciona el matrimonio, el cónyuge. Te menciona a ti como persona, tu propia vida. Habla de ser un seguidor de Jesús. El concepto de seguir a Jesús no se lo inventó Marcos ni se lo inventó Pablo. Es una idea de Dios, de que quien quiere tener vida eterna tiene que seguir a Jesús. Así que Dios nunca viola una de sus instituciones para pedirte que cumplas otra. Jesús no te va a pedir que violes tu familia, tu responsabilidad con tu esposa para que le sigas. Y cuando usted tiene ese pensamiento, bórrelo de su mente, porque no viene de Dios. Dios no se contradice. Dios no te pide a ti que violes algo que Él te ha dicho que es bueno, que Él es santo, que Él lo ha declarado, que Él lo ha instituido. Y entendamos algo. La mejor manera de ser un verdadero seguidor de Jesús es cumpliendo con sus requisitos dentro de cada una de esas instituciones que yo acabo de mencionar. Es siendo un buen hijo, dígame conmigo. Es siendo un buen padre. ¿Tú quieres ser un seguidor de Jesús? Sé un buen padre. Es la mejor manera. Sé un buen miembro de la familia. Llévate con tu hermano, con tu hermana, aún con ese tío raro que nadie quiere. Es una institución divina. Es amando a tu prójimo como a ti mismo. Así somos buenos seguidores de Jesús. Y por eso nosotros decimos que existimos para proclamar y para modelar a Jesucristo. Y el mensaje modelado para mí es mucho más fuerte que el mensaje proclamado. Pero Jesús va un poquito más allá. Porque recuerden, Jesús está hablando con una multitud mientras ellos viajan. Y en ese tiempo que ellos están viajando, Jesús ha tenido unas conversaciones. Si usted lee el contexto, yo no lo voy a leer, pero vaya y lea después los otros pasajes alrededor antes de esto en Lucas. Porque miren, Jesús ya ha tenido una conversación donde alguien le pide que le dé permiso para que primero entierre a sus padres y después le sigue. Y no es que sus padres se han muerto, es que sus padres están vivos y le está pidiendo permiso al Señor. Yo te voy a seguir, I'll be there, pero yo tengo que cumplir con mis responsabilidades, con mi familia. ¿Te pide Dios que viole una de sus instituciones cumpliendo la otra? No. Otro le dice a Jesús, me compré unos 5 yuntas, ese parece que tenía dinero, 5 yuntas de bueyes, ¿verdad? Y las tengo que probar. Le dice a Jesús, yo necesito mantener mi familia, Jesús, déjame hacer este trabajito, déjame terminar estas responsabilidades que tengo y entonces yo te sigo. Esas conversaciones Jesús las ha tenido justo antes de este pasaje. ¿Me entienden para dónde yo voy? Diga sí, pastor, aunque no entiendan. Y Jesús le dijo a ellos, no hace mucho tiempo atrás, ustedes me siguen por el pan que les doy. Así que en ese contexto es que Jesús dice, si tú no aborreces, si tú no dejas atrás las 5 yuntas de bueyes, si tus prioridades no están en orden, entonces tú no puedes ser un seguidor de Jesús. Y Jesús va a Jerusalén y él sabe que todos, diga todos conmigo, todos lo van a abandonar. Y que solo 11 de ellos van a quedar después, pero van a quedar encerrados en un cuarto, aterrorizados por lo que tienen al frente. ¿Quieres ser un seguidor de Jesús? Tú tienes que entender eso. Tus prioridades tienen que estar bien. Así que Jesús le dice esto para que entiendan que seguirle a Él tiene que estar por encima de cualquier otra cosa. Tú tienes que estar dispuesto a dar hasta tu propia vida, les dijo Jesús.
Es metafórica esta exigencia, pero es real también. Y yo creo que el error que nosotros cometemos es de poner una de estas instituciones como un requisito y un prerequisito a seguir a Jesús. Señor, déjame enterrar a mis padres. Déjame cumplir con mi familia. Déjame hacer lo que tengo que hacer en mi trabajo y después yo te sigo. Es poner una cosa por encima de otra con nuestro compromiso con Jesús. Es equivocarnos en nuestras prioridades. Peor todavía es negociar con Jesús. ¿Se acuerdan la semana pasada el grupo que negociaba con Jesús? Te vamos a seguir si tú nos muestras una señal. Y le citamos la palabra de Dios, como hicieron ellos. No, nosotros no podemos negociar con Jesús. Él es el rey. Díganme conmigo. ¿Y saben qué es un rey soberano y un rey que no acepta otras opiniones? ¿Sabían ustedes eso? Dios es un teócrata y un autócrata. No hay democracia en el cielo. Díganme otra vez. Aquí abajo en la tierra podemos que hagamos votos, ¿verdad? Todos los a favor, sí, los en contra no, y votemos en papelitos. Pero en el cielo no se vota. En el cielo se cumple la voluntad de Dios. Y si estamos orando esa oración que hemos estado orando por 40 días, sabemos que el escritor dice, o Jesús les dijo a ellos, que se cumpla la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Y en un sentido es nosotros poner a Jesús, a Dios, a competir con sí mismo. Me dijiste que la familia es importante, ahora me está diciendo que seguirte es importante. ¿Cuál de los dos? Decide tú. Entonces, miren, Jesús nos va a dar unas pautas, yo creo, en este pasaje, que son importantes si queremos seguirle. Y él cuenta dos parábolas y al final hace una exigencia en esas dos parábolas. Así que vayan conmigo otra vez al capítulo 14, versículos 28 al 33, y lo leemos otra vez para recordarnos, ¿verdad? Jesús les dijo lo siguiente: sin embargo, ¿no qué? No comiences sin calcular el costo. Pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? El versículo 29, de no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero y entonces todos se reirán de ti. Dirán, ahí está el que arrancó, el que comenzó muy bien y no pudo terminar. Y el versículo 31, ¿o qué rey entraría en una guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10,000 puede vencer a los 20,000 soldados que marchan contra él? Y si no puede, ¿qué hace? Enviará una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo está todavía lejos. Y el 33 dice, así que no puedes, no puedes conmigo. No puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que tú posees. Entonces yo creo que lo segundo que Jesús nos está diciendo es que para poder ser un verdadero discípulo de Jesús, tenemos que calcular el costo y pagar el precio. Tenemos que calcular lo que nos va a costar y estar dispuestos ¿a qué? A pagar el precio. Si recuerdan en mi informe pastoral a la asamblea, yo les dije, no digan calcular el costo, digan contarlo. ¿Se acuerdan? Digan, sí, pastor, no. Y lo dije, gracias, alguien se acordó. Y lo dije porque nosotros cantamos hace unos momentos atrás, esto es uno de esos paréntesis, ¿verdad? En la predicación. Cantamos hace unos momentos atrás que he decidido y no voy. Así que en un sentido ya tú calculaste. Y en otro sentido, si no has calculado todavía, no tienes alternativa. Dios te está diciendo ahora, saca la calculadora mental y calcula. Y lo que verdaderamente nos está diciendo es, ya el calcular pasó. Ahora hay que pagar el precio. Cuenta lo que tienes y empieza a pagar
el precio de ser un verdadero seguidor de Jesús. Pero Jesús dice, no arranques si no has ¿qué? Calculado. Si no tienes tus prioridades en orden, si no tienes una disposición a sufrir la cruz de Cristo tal como Él la sufrió. Porque miren, mis queridos, nosotros vivimos en un mundo, escúchame bien, vivimos en un mundo y en un tiempo donde nosotros queremos estar cómodos. Y quizás esto es una confesión. Yo he llegado a un punto en mi vida que yo quiero estar cómodo, dígame conmigo, ¿verdad? Yo no quiero sufrir, yo no quiero luchar mucho, yo no quiero brega, yo no quiero afán. Yo quiero tener mi horario bien calculadito para tener mi tiempo y sentarme en mi casa tranquilo a ver un juego de fútbol, ¿verdad? De los buenos de Manchester United. Yo quiero eso, sin tener que preocuparme que alguien me va a llamar, que tengo que hacer algo, que tengo que preparar un sermón. Queremos estar cómodos, queremos una vida tranquila, sin apuros, sin esfuerzos. Y este mensaje de la cruz nos inquieta, nos molesta. No queremos un desafío como una cruz. No queremos que se predique del pecado, de la santidad, del sacrificio, que es vivir una vida pura, una vida casta, como un verdadero seguidor de Jesús. Cuando es mucho más fácil y mucho más cómodo no ser diferente a la sociedad en la cual estamos y a la cultura que nos rodea. Queremos un evangelio de domingo sin ningún otro esfuerzo. Y queremos que alguien nos sirva, que alguien nos cante, que alguien nos entretenga aquí en la iglesia, que nos enseñe, pero no mucho y no de temas difíciles, que nos predique, pero corto, porque tenemos otras cosas que hacer. Y yo los conozco a ustedes a cierta hora hoy. Queremos ser de aquí y queremos ser de allá. Queremos ser de la iglesia y de la cultura y de la sociedad y de lo que está allá afuera. Y Dietrich Bonhoeffer, de quien hablamos la semana pasada, escribió un gran libro. Si usted no lo ha leído, se lo recomiendo. El costo del discipulado, The Cost of Discipleship. Y en ese libro él usa el término gracia barata para describir eso que yo acabo de mencionar. Y yo quiero leer algunas secciones, algunas citas de ese libro. La voy a poner en inglés en la pantalla, las voy a leer en español. Porque él dice la gracia barata quiere decir, escúchame, la justificación del pecado sin la justificación del pecador. ¿Me entendieron? Nosotros queremos que Dios borre el pecado, pero el mío que lo deje tranquilo. La próxima dice, gracia barata es gracia que nos damos nosotros a nosotros mismos. Yo me doy permiso para hacer lo que quiero. Y él sigue diciendo, gracia barata es la predicación del perdón sin requerir arrepentimiento, bautismo sin disciplina eclesiástica, comunión sin confesión, absolución sin confesión personal. Gracia barata es gracia sin discipulado, gracia sin la cruz, gracia sin Jesucristo viviente y encarnado. Y él dice, al contrario de la gracia barata, la gracia es bien costosa. Y la gracia costosa es el tesoro escondido en un campo. Y por él una persona gozosamente vende todo lo que tiene para comprar ese campo. Es la perla de gran precio por comprar, por la cual el mercader vende todas sus posesiones. Son dos parábolas de Jesús. Es el reino de Cristo por el cual una persona se saca su propio ojo, dice Jesús. Está dispuesto a pagar cualquier precio para que no sea tropiezo. Es el llamado de Jesucristo al cual el discípulo deja sus redes y le sigue. Gracia costosa es el evangelio, el cual se debe buscar una y otra vez, el regalo que se debe pedir, la puerta en la cual se debe tocar. Y tal gracia es costosa porque nos llama a seguir.
Y es gracia porque nos llama a seguir a Jesucristo. Es costosa porque le costó la vida a un hombre. Y es gracia porque le da al ser humano su única y verdadera vida. Es costosa porque condena el pecado. Y gracia porque justifica al pecador. Y sobre todo es costosa porque le costó a Dios la vida de su Hijo. Y lo que le ha costado tanto a Dios no puede ser barato para nosotros. Seguir a Jesús implica tomar tu propia cruz, una parecida a su cruz, y estar dispuesto hasta dar tu propia vida si es necesario. Y por eso Jesús nos dice, calcula el costo y paga el precio. No queremos gracia barata. La gracia es costosa. Demanda de nosotros. Y yo te pregunto, ¿qué te está pidiendo Jesús que dejes o que tomes en este día? ¿Qué sería dejar a tus padres, tomar tu cruz, dar tu propia vida en tu contexto? ¿Qué quiere decir eso para ti hoy? ¿Qué has puesto primero antes de seguir a Jesús sin darle ninguna excusa? ¿Y has calculado el verdadero costo de la gracia que Dios te ha dado? Le costó a Dios a su Hijo. Le costó a Jesús despojarse de sí mismo, humillarse, venir aquí a la tierra. Para el Dios creador de la tierra tiene que haber sido algo, póngase a imaginárselo conmigo. Y entonces llegar aquí no para ser exaltado, no para ser reverenciado, no para ser reconocido como el rey, sino para morir en una cruz, acusado de cosas que no hizo. Entonces al final Jesús añade una parábola más. Y una que típico de las parábolas tiene algo que como no hace sentido a primera vista. Todas las parábolas tienen eso, esa paradoja. Así que vayan conmigo otra vez. El versículo 34 dice, la sal es buena para condimentar. Pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? La sal sin sabor no sirve ni para la tierra, ni para el abono. Se tira, se bota. Y Jesús dice, el que tenga oídos para oír, escuche y que entienda. Entonces, mis hermanos, para poder ser un verdadero seguidor de Jesús, tenemos que servir de la manera que Él ha diseñado. Tenemos que servir de la manera que Dios nos exige y ha planificado en esto que nosotros llamamos su iglesia. Miren, es interesante esta parábola porque estos dos versículos cortitos, ¿verdad? Porque la sal típicamente no pierde su sabor. La sal no pierde el sabor, a menos que hayan una serie de condiciones. Y los que estudian este pasaje dicen que la sal en el tiempo de Jesús sí perdía su sabor, porque la almacenaban en lugares húmedos, la dejaban ahí por mucho tiempo, y la parte que estaba abajo chocaba con el agua o rozaba el agua y perdía su sabor porque había una reacción química que sucedía ahí y la sal perdía su sabor. Y también dicen que la sal de la cual Jesús está hablando es la sal que se saca del mar salado, el mar muerto, que por ende se llama el mar salado, porque tiene una alta composición de sal, pero también tiene una alta composición de otros químicos. Y cuando tú sacas esa sal y la dejas por un tiempo, esa sal se pone impura y no sirve para la razón por la cual fue sacada. Y yo creo que el punto que Jesús nos está diciendo es que la sal solo tiene valor si se usa con el propósito por la cual la minaron o la buscaron en el mar, ¿verdad que sí? Si ha perdido su sabor, no sirve. No sirve ni para abonar la tierra, ni sirve para ninguna otra cosa, y lo que hace es que se bota. Y yo creo que Jesús nos estaba diciendo dos cosas que ellos hubiesen entendido. Primero, cuando dejas la sal almacenada sin uso, pierde su sabor.
Y cuando la sal contiene impurezas, al tiempo también pierde su sabor. Y si la sal no tiene sabor, no sirve. Entonces lo ilógico de esta historia, escúchenme, es que la gente sabía eso. Entonces nadie con dos dedos de frente, como decía mi mamá, va a dejar la sal almacenada por mucho tiempo, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque se le va a dañar. Y nadie la va a dejar por mucho tiempo almacenada. ¿Por qué? Porque la impureza que tiene la va a dañar. Pues yo creo que es lo mismo para el seguidor de Jesús. Mis queridos, el seguidor que no sirve como ha sido diseñado, no sirve. ¿Me escucharon? El seguidor que no sirve, no sirve. Si quieres ser un verdadero seguidor de Jesús, no puedes estar almacenado, no haciendo nada, sentado, mientras otros salan u otros conservan con su servicio. La sal solo sirve para condimentar o preservar. Y el seguidor solo sirve para servir. Dígame conmigo. Así que si no sirves en la iglesia, no sirves. Eres sal almacenada sin sabor. Ay, pastor, predíquenos de otro tema. Y por eso Jesús dijo, esto es difícil. Y la gente dijo, está fuerte. ¿Quién entiende esto? Y Jesús te está diciendo hoy, ¿tú quieres ser mi seguidor? ¿Quieren volver a cantar esa canción o tienen miedo? ¿Tenemos miedo? He decidido, no vuelvo y no me van a almacenar. Yo voy a servir. Porque el seguidor que no sirve, no sirve. Yo creo que tienes que calcular el costo y tienes que estar dispuesto a pagar el precio. Tienes que tener tus prioridades en el orden correcto. Y no te pongas a negociar con Jesús. Señor, déjame cuidar mi familia primero. No, Jesús te va a decir, modela a Jesucristo en tu familia. Eso es ser un verdadero seguidor de Jesús. Y yo te voy a dar a ti 28 oportunidades con el resto de tu tiempo para que sirvas en la iglesia también, para que hagas otras cosas también. Dios no negocia con nosotros. Dios nos pide todo, hasta nuestra propia vida. Tú tienes que calcular el precio, el costo y estar dispuesto a pagarlo. Recuerda que la gracia no es barata. ¿Costó cuánto? No tenemos tiempo, pero piensen un segundito nada más, un momentito conmigo. ¿Cómo fue en la eternidad cuando Dios Trino se juntó y decidieron hacer esto? Y decidieron que uno de ellos, segunda persona de esa Trinidad, iba a descender a esta tierra. Y quizás alguien que estaba allí escuchando dice, eso no tiene absolutamente ningún sentido. ¿Cómo es posible que nosotros aquí arriba en el cielo, o donde sea eso, ¿verdad?, dejemos eso para meternos en un cuerpo humano y entonces morir en una cruz por personas que no merecen absolutamente nada? Y yo creo que alguien pudo haber dicho, vamos a buscar otro método. Fulminen esa tierra, cambien todo eso, empecemos de nuevo. Costó mucho que Jesús bajara del cielo, descendiera, que Jesús se despojara de sus derechos para tomar la forma de un hombre,
un ser humano, y morir en una cruz. Y finalmente tú tienes que estar dispuesto a servir. Y a servir como Dios dice. No queremos llaneros solitarios. No queremos personas que inventan sus propios ministerios y arrancan solos. Y después me dicen, pastor, estoy haciendo tal o cual cosa. ¿Hay presupuesto? Aquí dinero hay, presupuesto a veces no. No, queremos servir dentro del marco donde Dios nos ha puesto. Dentro de este concepto que nosotros llamamos una iglesia y esta iglesia localmente. Así que Jesús vuelve y te dice, calcula el costo y paga el precio. Yo he dicho por 4 semanas ahora, ¿ya estás dispuesto a abogar mar adentro? ¿Estás dispuesto a ir al otro lado, aunque sea por uno? ¿Entiendes que no hay otro camino? ¿A quién iríamos? ¿Y estás dispuesto a pagar el precio que calculas? Y yo sé que son expresiones, ¿verdad que sí? Son títulos de sermones que yo he predicado aquí. Y que quizás muchos de nosotros ya, bueno, quizás yo no porque lo escribí, pero muchos de nosotros ya las hemos olvidado. Pastor, son mensajes que usted predicó. Pero es mucho más que eso. Escúchame, iglesia. Escúchame, es mucho más que eso. Es saber que Jesús es cabeza de la iglesia y cabeza de esta iglesia. Y que ese Jesús nos llama, nos reta, nos ordena y nos pregunta si hemos calculado el precio de seguirle. ¿Saben por qué? Porque Él tiene planes con nosotros. Porque Dios ha inquietado a esta congregación a que tenemos que ir al otro lado. Tenemos que hacer otro culto. Tenemos que hacer otro culto en otro sitio. Díganme conmigo. Tenemos un ministerio en inglés. Queremos enseñarle inglés a personas que necesitan eso. Y yo le he dicho a Clarisa, vamos a comenzar aquí, pero vamos a orar para que Dios nos dé otro sitio donde podamos ir. Y en ese otro sitio la gente no va a ser hispana como nosotros, va a ser de otras nacionalidades. Y ellos también necesitan hablar inglés y nosotros los vamos a beneficiar a ellos y los vamos a bendecir con ese ministerio. Para que ellos vean que hay un Dios que les ama a ellos también, que ellos son personas que tienen valor también. Eso va a costar dinero, esfuerzo, voluntarios mandados por orden pastoral, tiempo, un día más de la semana, vamos a estar aquí. Eso quiere decir que la iglesia va a estar usada un día más. Vamos a gastar más papel, más calefacción, más aire acondicionado. Dígame conmigo. Hay que calcular eso y hay que decir, sí, Señor, lo queremos hacer. Sí, Señor, queremos abrir nuestra iglesia a otro ministerio en inglés completamente. Nosotros queremos una iglesia en inglés en este sitio. Bueno, yo la quiero. Y no soy yo. Dios nos ha inquietado por meses y meses y años ya, diciéndonos, aquí hay una comunidad que necesita escuchar este mensaje en el idioma en que su corazón habla. Y ellos tienen amigos que no hablan español y no comen arroz con gandules. Porque no es un asunto cultural de que nuestros muchachos hablan inglés y no tanto el español. Eso es importante. Pero ellos tienen amigos que no hablan español, que no son de nuestra cultura. Y yo quiero verlos aquí. Díganme conmigo si no, miren, está bien. Porque algunos no vamos a estar dispuestos a pagar el precio que hemos calculado. Y algunos van a decir, pastor, era mejor antes, pastor. Era mejor antes, cuando esa gente no estaba aquí. Yo los amo mucho, ustedes lo saben, ¿verdad que sí?
no son regaños. Levantémonos, dejemos la comodidad, dejemos lo rutinario. Miren, yo sé que es lindo venir aquí un domingo y gozarnos juntos, ¿verdad que sí que es lindo? Diga, sí, pastor, es lindísimo. Yo sé que es bueno cuando nos juntamos y comemos juntos o nos tienen un snack allá afuera antes de irnos. Yo sé que es bonito cuando, miren, mi corazón hoy está rebosando de alegría. Porque yo miraba hacia el frente y yo veía una niñita que yo vi nacer. Es más, yo vi cuando el papá le propuso matrimonio a la mamá con una canción. No necesito violines. Y verla a ella aquí al frente y a su hermanito allá atrás tocando la batería. Nos están reemplazando, gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿sabe? Pero yo les he dicho a ustedes que yo les digo, Jovi, no es para que rotemos. Es para que hagamos otro. ¿Qué les parece? Es para que hagamos otro. Pero van a responder solamente los verdaderos seguidores. Quizás muchos van a abandonar estos esfuerzos. O van a ser como sal almacenada, que al tiempo pierde su sabor y es inútil. Entonces tú tienes que decidir hoy si estás en esto o si no estás. Tú tienes que decidir hoy si vas a pagar el precio que yo te estoy diciendo que ya calculamos o si no. Tú decides hoy si vas a pagar el precio. Jesús te dice, calcula el costo y paga el precio. Dobla tu cabeza conmigo un momentito. Señor, somos tu iglesia. En una manera rara, quizás ilógica, estas palabras tuyas son palabras de amor. No son quejas, no son regaños, porque aún leímos al principio, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Somos tuyos, Señor. Y tú lo que nos estás llamando es a seguirte, a entender que sí, quizás vamos a sufrir, quizás vamos a tener momentos incómodos. Nos vamos a salir quizás de alguna de nuestras rutinas que tanto amamos, que son nuestras tradiciones lindas y buenas. Pero tú nos estás diciendo, vengan, que yo tengo otro. Yo tengo otros que también van a ser mi oveja. Y los quiero usar a ustedes. Es un privilegio, Señor, servirte. Ayúdanos a ver esto de esta manera. No como un regaño, no como un desafío, no como alguien meneándonos un dedo, sino alguien llamándonos a seguirle. Y poder después decir, como dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Gracias, Señor, por tus palabras. Habla a nuestro corazón como solo tú puedes. Y oramos en tu nombre. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Pónganse de pie conmigo.